Paz y bien, hermanos. Es un gusto estar con ustedes compartiendo estos temas de formación. Mi nombre es la hermana Bárbara Valdivia y estoy aquí para compartir con todos ustedes estos temas que nos van a ayudar a crecer espiritualmente, tanto a ustedes como a mí. Y vamos a estar utilizando estos medios por el momento porque ya sabemos que estamos ahorita en un momento de nuestra historia como humanidad, pues de reflexión. Vamos a tomarlo que sea como un crecimiento personal y espiritual. Y para comenzar nos vamos a poner en la presencia y en las manos de Mamita María y pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él quien guíe y abra nuestros corazones para el entendimiento y discernimiento de lo que quiere Él transmitirnos. Nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Santo Espíritu, ven Dulce Consolador, llena nuestras almas de tu purísimo amor. Bien, el tema de hoy vamos a reflexionar sobre la espiritualidad franciscana, qué es, de dónde surge, cómo se dan todos estos acontecimientos para que hoy en día tú y yo estemos aquí hablando de este fascinante mundo que es el franciscanismo, ¿verdad? Y como ya todos sabemos, pues el fundador de esta orden pues es un gran santo y es San Francisco, a quien le debemos todo este gran logro, todo este mérito, pues es para Dios y a través de él que vamos a crecer espiritualmente, ya que nos ha dejado un gran legado y tenemos que sentirnos con un corazón dispuesto y pedirle, como siempre yo les voy a decir, pedirle siempre al Espíritu Santo que sea Él que nos guíe y que nos ayude a discernir si realmente en este camino en el cual hemos tomado la decisión de querer ingresar a la orden franciscana, pues que sea este camino para nuestra salvación, ¿verdad? Y que no seamos una piedra de tropiezo para los demás, para nuestros hermanos. Bien, vamos a comenzar y vamos a estar meditando en nuestro libro de formación sobre este manual que nos va a acompañar a lo largo de nuestro crecimiento espiritual, y vamos a meditar sobre este tema. Nos va a llevar unas 2-3 clases para que entendamos realmente cómo surge la orden franciscana seglar, cómo surge este movimiento de franciscanos, cómo es, qué es lo que pasó. Ya sabemos, algunos de nosotros quizás o algunos no, pues hemos leído algún librito de San Francisco de Asís, hemos visto o hemos leído o hemos escuchado algunas cosas o acontecimientos de San Francisco, ¿verdad? Pero ahorita nos vamos a centrar no en la vida propiamente de San Francisco, sino que vamos a meditar cómo es que surge este movimiento. La espiritualidad franciscana es un movimiento. Con la palabra movimiento queremos indicar la característica fundamental de la espiritualidad franciscana, llamando movimiento a la espiritualidad franciscana. Queremos dar a entender un factor que engloba y unifica todos los elementos que existen en el franciscanismo, que es la fraternidad, pobreza, minoridad y oración, que tantas veces se han señalado, cada uno aparte y por ello con poco éxito, como esencia de nuestra espiritualidad. Movimiento, pues, es de nuestra espiritualidad, la cual se combinan los diversos elementos entre sí y conjuntamente contribuyen a la formación de la espiritualidad franciscana. En este sentido, nosotros queremos ver en la palabra movimiento la clave para entender el franciscanismo y dentro de él la espiritualidad. El franciscanismo es un movimiento que se muestra en las múltiples manifestaciones que surgieron
desde su nacimiento. Fue como un árbol que inmediatamente se ramificó, primeramente en los hermanos menores o frailes, luego en las damas pobres o clarisas, y por fin en los hermanos de penitencia o terciarios. Más tarde esas ramas se multiplicaron en otras más, y no paró ahí el movimiento. Tuvo luego una notable repercusión en la teología, en la piedad, en el apostolado de la Iglesia, en las ciencias y en las artes. El franciscanismo se llama movimiento porque es una corriente de espiritualidad de muchas que hay en la Iglesia. Fue iniciado por un hombre y en una época bien determinados. Es uno de los muchos movimientos que el Espíritu Santo ha suscitado en la Iglesia para reformarla y vivificarla a través de los siglos. Se llama movimiento porque en el fondo el franciscanismo no es otra cosa que una vuelta o retorno a la vida de los apóstoles y de la Iglesia primitiva, para llevar al cristianismo hasta su máxima realización, lo que hoy comúnmente se conoce y designa con el nombre de retorno a las fuentes. Se llama movimiento al franciscanismo porque significó una ruptura con la situación que el tiempo y las miserias humanas habían ido estableciendo en la Iglesia y en la misma sociedad. San Francisco se sintió insatisfecho con aquella situación que hacía aparecer a la Iglesia cansada y envejecida, y buscó nuevas formas de vida. Ahí también el franciscanismo tiene esa capacidad y debe ser igualmente fecundo como movimiento de vanguardia y de reforma permanente. El franciscanismo se llama movimiento porque todavía está vivo, porque tiene actividad interna, porque busca hacerse presente en todas partes y adaptarse a las necesidades de la Iglesia y del mundo. Pues bien, una vez que hemos escuchado y leído lo que es el movimiento franciscano, pues ahora vamos a tratar de entender estas palabras. Bien, pues en la época en la que nuestro padre San Francisco creció, nació y murió, pues era una época muy difícil, ¿verdad? Y creo que en cada época, en cada lugar, como bien acabamos de leer, se dan problemas propios de ese siglo y de esa época, valga la redundancia, ¿verdad? Y estamos viendo que los problemas a los que se tuvo que enfrentar nuestro padre San Francisco cuando inicia su conversión, ¿cómo fue su conversión? Pues él sintió el llamado, desde entonces él era un hombre muy piadoso. Si él veía a un pobre o a un necesitado, siempre los ayudaba, siempre sacaba algo de su bolsillo o compartía del pan con los más necesitados. Incluso en una ocasión, pues su padre lo deja a cargo del negocio que él tenía y tuvo una gran venta, ¿verdad? Podríamos decir como ahorita una gran venta nocturna y fue tan exitosa, pero ¿él qué hizo? Cuando él se da cuenta de cómo pudo lograr toda esa venta y obtener todo ese dinero, pues dio un gran banquete, pero ¿a quién? A los pobres. Y su papá se enojó y lo regañó y lo reprendió y le dijo, no, tú estás loco, Francisco, estás regalando lo que es de nosotros. Y como que esas cosas pues no encuadraban, ¿verdad? Para él, que era un muchacho joven y alegre y también iba y se divertía y estaba en las fiestas, pero se da cuenta que eso no lo llenaba, que no era lo que él deseaba en su interior, en su corazón. Y como nosotros también nos sucede lo mismo, ¿verdad? Todos los seres humanos pasamos por la misma situación cuando no nos sentimos satisfechos con algunos bienes materiales, con algunas personas o ambientes. Sentimos que no encajamos porque nosotros buscamos
algo que nos llene, algo que nos satisfaga y nos haga sentir verdaderamente seres humanos. Pues esto es lo que le sucedió a San Francisco. Y él empieza a su conversión a partir de que escucha la palabra de Dios. Todo el encuentro es con la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, buscar la palabra de Dios, atender al llamado, seguir los sacramentos, asistir a la Santa Misa. Si ahorita por esa situación no podemos asistir a la Santa Misa diario o con frecuencia, pero al menos buscar en los medios, en los medios de radio, televisión, internet, celulares. Creo que ahorita todos tenemos ese acceso y podemos estar al pendiente de la palabra de Dios, de saber el evangelio del día, de escuchar, estar atentos a lo que Dios nos habla a través de su palabra. Entonces, para San Francisco, pues no existían los medios electrónicos, ¿verdad? No había computadoras, laptop, ni internet, ni celulares. Entonces él, ¿dónde escuchó la palabra de Dios? Pues en la casa de Dios. Escucha el Evangelio de San Marcos, donde les dice, no lleven nada consigo, vayan y prediquen mi palabra y no lleven consigo más que lo que traen puestos. Y sale de ahí San Francisco y hace exactamente lo mismo. Y va y empieza a llevar la palabra de Dios. Y en un sueño, pues y entonces a él se le manifiesta nuestro Señor a través en la ermita del Cristo de San Damián y le dice, Francisco, ve, reconstruye mi iglesia, ¿sí? Pero, ¿cómo fue ese llamado? Pues porque San Francisco se alejó del ruido, se aleja del ruido. ¿Qué era ese ruido que a él le causaba? Las fiestas, los amigos, las personas que lo rodeaban. Incluso, pues su papá no era una persona muy devota, eran católicos, pero su papá no era católico practicante. Su mamá sí, era una persona muy piadosa, doña Pica. Entonces, de ahí, nuestro Padre San Francisco, pues le llegó también esa parte espiritual, ¿verdad? Entonces, recordemos que siempre hay alguien que ora por nosotros, que ora por nuestra conversión. Y debemos de ser agradecidos cuando alguien se acerca y nos pide una oración o nos dice que Dios te bendiga. Tenemos que tomárnosla muy en serio porque realmente sucede. A ti, hermano, o a mí nos ha llegado nuestra conversión o nos ha tocado el que nos han invitado, nos han hablado de San Francisco o hemos visto a algún hermano o hermana franciscana portar el escapulario, la cuerda, o hemos visto a algún fraile franciscano y quizás nada más con verlos pasar o nada más con haberlos visto en una Santa Misa o en la Basílica, pues ahí Dios se valió de eso para hacernos ese llamado, a la Orden Franciscana Seglar. Entonces yo te invito que si has decidido estar aquí, pues que siempre pidas en oración y sobre todo pidas la intercesión de nuestro Padre San Francisco para que sea Él quien nos guíe, porque ya no va a haber otro Francisco. Yo siempre les digo, no va a haber, ya existió y ya no va a volver a haber otro San Francisco. ¿Por qué? Porque somos únicos e irrepetibles, pero sí tenemos esa dicha de conocerlo y podemos seguir sus huellas, ¿verdad? Pero él a quién imitaba, a quién seguía, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros vamos a seguir las huellas de San Francisco para llegar a Jesucristo, pero el centro es Jesucristo. El centro es la palabra de Dios, es Jesús palabra. Y a ella tenemos que recurrir como lo hizo San Francisco de Asís. Entonces, a esta hermosa espiritualidad se le llama movimiento porque a través de los siglos, a través de que nuestro Padre Fundador la instituyó, pues ha seguido en movimiento. Siguen suscitando y suscitando más santos que también se han inspirado
han escritores que se han inspirado en la vida de San Francisco para escribir un libro espiritual. ¿Por qué? Porque ha sido ejemplo para muchos. Tenemos ahora el beato más reciente, que para gloria de Dios es beato Carlo Acutis. ¿Y dónde están sus restos? Están a un lado de los restos de nuestro Padre San Francisco en Asís. ¿Por qué? Porque él se sintió fascinado por la vida de este santo. Y no fue franciscano seglar, Carlo Acutis. Pero sí escuchó o pudo, alguien tuvo que hablarle de él. Tengo entendido que también era un fraile franciscano que era su guía espiritual, si no me equivoco. Y si me equivoco, me corrigen, por favor. Pero de ahí le nació a él esa conversión, ¿sí? Porque él iba todos los días a la Santa Misa. Nosotros también, cuando tengamos la oportunidad, hay que acudir a la Santa Misa, si es posible, diario. Un católico no puede alimentar su alma nada más con la misa del domingo. No, porque si para el cuerpo necesitamos alimento 3 veces al día, y a veces hasta nos excedemos, ¿verdad? Consumimos más de lo que deberíamos para vivir. Entonces el alma no se puede quedar así, flaca, raquítica. No, tenemos que fortalecer el alma como a través de los sacramentos, a través de la palabra de Dios, a través de la escucha de la Santa Misa, a participar y asistir en cuerpo, alma, todos nuestros sentidos, tenerlos presentes en la Santa Misa, ¿sí? Ahorita estamos viviendo un tiempo de prueba. Aprovechemos ese tiempo, valoremos y no nada más nos dejemos influenciar por lo negativo. Sí, hay muchas cosas que no nos gustan, que están sucediendo, mucha maldad en el mundo, pero mejor me pregunto, ¿qué estoy haciendo yo? ¿En qué estoy contribuyendo yo para acelerar la venida de nuestro Señor Jesucristo? Para dar a conocer la palabra de Dios. ¿Qué estoy haciendo en estas circunstancias? ¿Soy un profeta de terror o soy un profeta que lleva la palabra de Dios, que lleva esperanza, que lleva la fe a los demás? Pero nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, hermano, hermana, que me estás escuchando, que me miras, ponte hoy a llenarte de esa fe, pero a través de la palabra de Dios. Nuestro Padre San Francisco le decían, eres un evangelio viviente. Y hay un cantito así, ¿va? Que dice, yo quiero ser evangelio viviente. Y eso fue nuestro Padre San Francisco para muchos. En una ocasión, nuestro Padre San Francisco, cuando ya estaba él con sus seguidores, pues con sus discípulos, porque fue exactamente como nuestro Señor Jesucristo tuvo 12 seguidores, 12 discípulos como los tuvo nuestro Señor. Y les dice, ¿cuándo vamos a salir a predicar, Francisco? Y les dice, muy bien, vamos. Salen, dieron la vuelta al pueblo de Asís, que era muy pequeñito. Salen y no dijeron ni una palabra. Salieron todos, volvieron al lugar donde estaban descansando y le preguntan, hermano, pero Francisco, no dijimos una sola palabra. No, es que ya predicaste, ya hablaste con tu ejemplo. En la forma en que ven cómo nos tratamos, cómo nos comportamos, cómo vivimos nosotros en fraternidad, eso ya estás tú predicando. Entonces hay que pedirle al Espíritu Santo que seamos un evangelio viviente. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Acercándonos a la palabra de Dios, a Jesús palabra. Te invito a que saques tu Biblia, que la desempolves y que hoy comiences a leer el Evangelio. Aparte de que si ya asististe a la Santa Misa, pero tú haz tu lección divina, ¿sí? Pues bien, hermanos, hasta aquí nos vamos a quedar con este tema. Recuerden, el tema fue la espiritualidad franciscana, es un movimiento. Voy a subirles el video y vamos a estar reflexionando sobre este tema
en 2 clases más. Me despido de ustedes. Soy la hermana Bárbara Valdivia. Les envío un cordial saludo y les digo, no tengan miedo. Cristo ya está cerca. Paz y bien.